Buenas noches con todos. Bueno, hoy día tenemos otra obra. En este caso es la obra de Mario Vargas Llosa, La fiesta del chivo. Recordemos que Mario Vargas Llosa es Premio Nobel de Literatura. Nació en Arequipa en 1936 y cursó sus primeros estudios en Cochabamba. Luego, se licenció en Letras en la Universidad de San Marcos y hizo su doctorado en Madrid. La fiesta del chivo es una obra que habla sobre el mandato o el gobierno de un dictador que es Trujillo. Según el autor Mario Vargas Llosa, nos dice que no tomemos a este libro tanto como una biografía, sino que él es dueño del libro y que él puede poner o tomar todo lo que él quiera dentro del libro, o sea que puede exagerarlo, puede cambiar algunas cosas, así que no lo tomemos tan personal como la historia que sucedió en República Dominicana. La historia comienza con Urania, que decide volver a su país natal, el país de República Dominicana, tras haber estado 35 años en el extranjero. Ahora ella es una gran abogada y trabaja en un buffet. Tiene 49 años y es una mujer muy atractiva para su edad. Él nos dice que Urania eh, se cuestiona durante el primer capítulo por qué vino hacia República Dominicana. No sabe si vino por sentimientos o para ver la ruina de su padre. Y quien ha sufrido un derrame cerebral. Entonces, Urania sale a la calle, hace una comparación del hoy y el antes de la ciudad y se imagina cómo sería más o menos el reencuentro con su padre. Mientras va caminando, ella recuerda un poema que le recitó a la madre del general Trujillo. Cuando llegó el momento del recitar, se puso a llorar de nervios y después la señora le sonrió y ya pudo terminar el poema sin inconvenientes. Al llegar a su antigua casa, estaba mareada tras los recuerdos y se cuestiona que ya no es joven, que aunque se conserve mejor que las de su edad, eh, ya no lo es. Y toca la puerta y se presenta como la hija de Agustín Cabral, el que era apodado el Cerebrito Cabral. Capítulo 2 se presenta a Trujillo, el dictador eh, de República Dominicana, que era un hombre con un gran liderazgo y con un gobierno bastante riguroso. Entre las características de su gobierno tenemos que cambió el nombre de aquella ciudad a llamarla Ciudad Trujillo. Eh, Nos dice también que tuvo grandes problemas con la religión, con la iglesia, y pues como todo gobierno autoritario, no existían los derechos humanos y todos aquellos que criticaban su gobierno eran asesinados, fusilados y así. En el capítulo 3 se remonta al pasado y nos muestra a más personajes que está Antonio Imbert, Antonio de la Maza, el turco y Amado o Amadito, como le decían. Ellos están decidiendo asesinar a Trujillo y cada uno tenía sus razones. Por ejemplo, en el caso de Antonio, por la muerte de su hermano, ¿no? Amadito estaba enamorado de una joven que se llamaba Luisa y él fue a pedir la mano, el compromiso con sus tíos, eh, pero después hubo un pequeño problema porque no podía tener nada con ella debido a que
su hermano era comunista, como le dijo el general Trujillo, entonces le prohibió que se case, le dijo que él era más joven y que podía conseguir otra joven y no dejara que ella arruinara su reputación. El turco, que era Salvador, aunque era él religioso, creía conveniente que debían asesinarlo por todo el daño que había causado en su gobierno. En el capítulo 4 vemos a Urania que le dice a su padre que no sabe por qué está ahí, ¿no? Por qué ha venido a verlo. Le cuestiona si dejó alguna vez que su madre se acostara con el general Trujillo, ya que Urania había presentado varias veces que el general Trujillo se acostaba con las esposas de los ministros. Y también hablaba ahí del general Floirán, a quien ascendió solo por amor a la esposa de él, pues, ¿no? Recuerda que Chirinos, uno de la mano derecha de Trujillo, habló sobre una reunión donde ocurrió eso, donde Trujillo le dice que tuvo relaciones con la esposa de Floirán y se comienzan todos a reír, pues hasta Floirán tuvo que reírse para no quedar ridiculizado. En el capítulo 5, el escritor retrocede el tiempo y nos lleva a Johnny Aves, quien trabajaba con Trujillo y tenía una gran inteligencia para lograr o crear las torturas más violentas. Incluso él manda matar a un secretario y también lo nombró director del CIN. Y personalmente se encargaba de todo lo que mandaba hacer Trujillo, pues, ¿no? Y también además se encargaba de su seguridad. Luego vamos al capítulo 6 y también nos remonta al pasado otra vez, donde una camioneta se acerca al lugar donde estaban los conspiradores de Trujillo, pues los que querían matarlos. Antonio comienza a recordar que tenía ansias para matar a Trujillo debido a que él mató a su hermano Tabito. Trujillo había ordenado la muerte de Tabito porque él estaba implicado en el secuestro de Galíndez, un opositor de Trujillo. Y ese secuestro podía traerle varios problemas de los Estados Unidos porque Galíndez era un protegido de ellos. Se había nacionalizado estadounidense. Tras el secuestro, este, manda a matar a Tabito para así limpiarse las manos y había muchas personas que en dicho complot o en dicho junte ya tenían la idea de asesinar a Trujillo por, como se vuelve a repetir, por todos los males que le había hecho. Incluso el general arma una reunión con Antonio y muy descaradamente le dice que eh, va a ayudarle a encontrar al, al culpable de la muerte de Tabito y también le dice que él está aliado y que a su esposa de Tabito y a sus hijos nunca le va a faltar nada. También se muestra en el capítulo 6 que Pupo Román está aliado con ellos. Él es uno de los generales más importantes en el gobierno de Trujillo. Después pasamos al capítulo 7. Aquí, Urania, junto a su padre, ella sigue reprochándole sobre la ayuda que le brindaba a Trujillo. Y ahí pasan a describir a los hijos del general Ramfis, que era el hijo mayor,
y por lo tanto era el que iba a heredar el trono o el mandato, como se dice. Pero Urania recuerda cómo su padre eh, en una reunión se enojó cuando Ramfis le echó un piropo. Pues le dijo que nunca más volviera a hablar con él porque era muy cruel. Incluso entre recuerdos, Urania logra acordarse que Ramfis y más tres chicos más habían violado a Rosalía y que ella tras una hemorragia la llevaron al hospital, pues, ¿no? También nos dice que Ramfis gastaba toda la fortuna del general en caprichos y que murió en un accidente de coche. Y su segundo hijo de Trujillo, no se sabe de qué bien murió. Pasamos al capítulo 8. Aquí en el capítulo 8 se presenta a Chirinos, eh, un alcohólico, pero es estrecho colaborador de Trujillo. Le aconsejó pasar a las empresas privadas el mano del Estado, o sea, nacionalizar todo. Y si no se hacía así, se podía caer el país en la bancarrota. Pero Trujillo dijo que no, que se negó, ya que no quería robar, sino prosperar. Después, en el medio de esta conversación que tienen, al general Trujillo se le escapa un poco la orina. Manda a sacar a Chirinos y después va a la Casa Caoba. ¿Qué era la Casa Caoba? Un lugar donde Trujillo sucumbía a sus más bajas pasiones, ¿no? En ese caso, ese día iba a tener sexo con una chica. En el capítulo 9 vamos a el autor siempre nos lleva a retroceder el tiempo y nos da cómo los conspiradores esperan a Trujillo. Antonio Inver muestra la causa por la cual quiere que se asesinar a ellos, porque recuerda que Trujillo mataron a las hermanas Maribal. Entonces se narra o se cuenta que él estaba enamorado de una de ellas, ¿no? Entonces, las hermanas Maribal eran líderes de oposición en el régimen trujillista y también se hablaba que una de ellas había rechazado al general Trujillo. Después pasamos al capítulo número 10. Lucinda, la prima de Urania, llega a visitar a su tío y a su prima. Y esta le reprocha por no haberle escrito todo ese tiempo. Se resiente mucho con Urania y, y Lucinda le cuenta a su prima que tras la muerte de Trujillo, acusaron a su padre de haber conspirado contra él y lo encarcelaron. También dice que Urania le dice en la conversación que tiene novio y que también ingresó a Harvard. Urania habla con su prima y discuten también sobre lo cruel que es Urania con su padre. Ella, a pesar de que no habla mucho, se nota que desprecia a su padre por sus acciones. Capítulo 11, tenemos a un almuerzo que se organiza con el antiguo maestro de Trujillo y le pregunta cuál ha sido la decisión más difícil que tomó, a lo cual Trujillo le responde que fue la masacre contra los emigrantes haitianos. Trujillo recuerda cómo cruzó la frontera y cómo ordena al ejército que mate a los haitianos, menos a los que servían para las plantaciones de azúcar como negocio. Ayudó a las familias de las víctimas, ¿no? Ya que había podido ser denunciado. Pero dentro de esta masacre murieron muchos niños. Rivera, también que era uno de los hombres de confianza de Trujillo, tiene un problema con el hermano de Trujillo y él se pone de parte de su hermano, a lo cual
Rivera es asesinado. Estos pensamientos de Trujillo se ve interrumpido otra vez por la pérdida de orina que tiene constante. Y luego se va a revisar y descubre que no era nada esta vez, entonces quiere ir a la casa de Caoba. Como vuelvo a mencionar, es donde era su escondite, por decirlo así, ¿no? En el capítulo 12 tenemos mirando hacia atrás, a Trujillo, o el Chivo, como le llamaban, está a punto de llegar y así empezar el plan, mientras el turco meditaba acerca de su odio hacia Trujillo y básicamente era ponerse en contra de la iglesia, pues, ¿no? Y por la persecución que se hizo a toda la serie de obispados, en especial a los extranjeros. En ese capítulo también viene el coche de Trujillo, em, el Chevrolet, que era un Chevrolet, y persiguen al carro. A 8 metros del coche comienzan a abrir fuego y disparan, en el cual muere Trujillo. Por fin los habían conseguido lo que habían tanto predestinado, habrían planeado, pues, ¿no? En el capítulo 13, Urania habla con Adela, que es su prima. Hablan de la decadencia que sufrió Agustín Cabral y de todo lo que fue acusado y cuando lo suspendieron de todas sus funciones. Para ese entonces, Chirino recibió a Agustín para hablar y pedirle apoyo, pero él le dice que no tiene nada que ver, entonces que no le va a ayudar con Trujillo y que él solo seguía sus órdenes con la nota de prensa. Luego él se fue a su casa y le dice a Urania que esté preparada para todo, que ésta se ponga a rezar, a lo cual Urania con su inocencia le dice que, que rece, pues que rece con ella, que todo va a estar bien. Su prima le dice que ella no hizo nada, nunca le envió una carta a su padre, a lo cual ella le responde que igual a su padre tampoco hizo nada y que no era un hombre bueno. En el capítulo 14, Trujillo se reúne con Joaquín, un poeta y abogado, y pregunta por la beca de Urania Cabral. Él elogia un discurso donde se dio hacia Trujillo y hace que compara a Trujillo con un instrumento de Dios o un siervo que decía que iba a ser el florecimiento de la República, a lo cual Trujillo afirma, que esa es una frase muy importante, Trujillo afirma que el catolicismo es importante como herramienta de control social. Además, recuerda que su urólogo le dijo que se aferre a Dios por la dificultad que tenía para orinar y lo vio como burla, entonces lo mandó a matar. Después le pregunta a Balanger si los rumores de la conspiración contra él eran verdad, a lo cual él, por supuesto, se queda callado. Em, pues Balanger no, es una persona que no es rara. Trujillo dice que es rara porque no tiene mujer, ni amante, ni ambición. Simplemente cumple las órdenes de Trujillo y lo mantendrá informado sobre todo. En el capítulo 15 esperan a Trujillo para cortarle el paso, nos remontamos otra vez al pasado, y que los demás lo persigan. Estos empiezan a disparar y cuando el coche de Trujillo se detiene, se bajan y siguen gritando. Pedro no puede hablar porque fue impactado por una de las balas y los conspiradores se detienen y recuerdan que han olvidado el coche de Salvador. Y esto les preocupa mucho porque él sería el principal sospechoso, Pedro, si ya le han enseñado el cadáver a Trujillo, de Trujillo, perdón, a Pupo, quien era uno de sus aliados. Fue entonces cuando se ordenó el cierre de las carreteras, cuando fue el asesinato de Trujillo y Pedro entró en coma por lo que había sido herido, pues, ¿no? En el capítulo 16, Urania, perdón, menciona a Manuel Alfonso, quien era
eh, quien elegía a las mujeres de Trujillo. Agustín fue visitado por él, porque le fue a decir que no podía hacer nada por él, pero que el jefe, quería algo a cambio, que él había visto la hermosura de Urania, que le interesaba eso. Le dice que Urania es muy bonita y Agustín, con toda la carga encima, acepta la propuesta de Manuel y le dice a Urania que le han invitado a una fiesta, pues, ¿no? Pero esa fiesta, entonces ella toda emocionada dice que se va a alistar sus mejores prendas porque quiere estar presentada para el general y todos los demás y le dicen, no, tú te he invitado a una fiesta, a ti a una fiesta. Entonces ella tan linda sigue los consejos de su padre, pero no sabía dónde iba. En el capítulo 17, tras el tiroteo, Amadito tiene un tobillo destrozado y se refugió en casa de un amigo, lo cual le tomó como 3 días en recuperarse y estuvo aislado cuando le dieron la noticia que lo estaban buscando en todos lados. Tras eso, decidió trasladarse a la perdón, a la casa de su tía y se despide de ella y decide salir a entregarse, pues, ¿no? Y a lo cual los hombres disparan sin piedad contra Amadito. Él logra herir a uno de ellos, pero a él lo matan, pues no, sin ningún tipo de contemplación ni nada por el estilo. En el capítulo 18 otra vez nos remontamos en la noche de la muerte de Trujillo. Dirigía a la casa de Caoba, que él siempre les menciono, para ver a una joven de 17 años. Esta fascinación que tenía Trujillo, las jovencitas, lo vamos a entender casi al final. Él estaba muy ansioso. Este tiempo había tenido sucesos vergonzosos debido al problema que tenía en la vejiga, pues, por lo cual también le producía un problema en el miembro. Por la tarde había ido a ver a su madre, como de costumbre. Regresa y su chofer se da cuenta que hay un carro sospechoso y pues el disparo que ocurrió le arranca un brazo a Trujillo. En el capítulo 19, los Antonio de la Maza, el Turco y Juan Tomás Díaz esperaron a Pupo Román que diese el golpe de estado que les había prometido porque ellos habían hecho como un pacto, ¿no? Pero echa para atrás porque tenía que decidir qué iban a hacer. Entonces, Antonio Lamasa sugirió morir luchando porque no había otra manera, a pesar que les invadía el miedo, no había otra manera de solucionar las cosas. Pero las otros conspirantes tenían miedo, entonces no aprobaban esa opción y se escondieron en la casa de un doctor. Y a poco tiempo, decidieron que no podían seguir y ponían la vida del doctor en peligro, pues. Entonces, el turco abandonó la casa del doctor y Antonio y Juan Tomás se marcharon sin rumbo, siendo descubiertos y asesinados en un tiroteo, sin piedad. En el capítulo 20, Pupo recuerda, cómo convenció a los demás para matar a Trujillo. Esta velada es interrumpida cuando el general le dice que Trujillo ha sido fusilado y también vemos a Ramfis cómo mata a los asesinos de su padre. También se puede en ese capítulo describir el funeral del presidente. Pupo es llevado a la tortura porque es descubierto sobre la traición que realizó, porque él iba a dar golpe de estado, pero se acobardó, entonces no se atrevió, pues, y fue arrestado y torturado por 4 largos días, en una silla eléctrica, y le dan de comer de sus propios excrementos. Él intenta suicidarse comiéndose el cristal del foco de luz, pero lo reaniman y su muerte, su tortura fue bastante desastrosa.
En el capítulo 21, nos remontamos al pasado otra vez y que el turco se entregó cuando se enteró que los Cádiz tenían secuestrados a su familia. Él también fue torturado, lo llevaron a prisión, estuvieron ahí durante 3 meses, sin esperanza alguna, hasta que se enteraron los estadounidenses. Y ya les dijeron que habían en dicho juicio, ellos sabían que iban hacia la muerte ya que los ejecutarían en el juicio que se realizó con ellos. Entonces, al llegar al punto de la carretera, el director de la cárcel junto a 4 personas, 5 más, los asesinaron, porque después de durante ese tiempo, después de varias comidas, les dieron carne, pero no sabían que era la carne de sus hijos. Entonces, uno de los conspirantes, que era Miguel, muere de un infarto. Es el responsable del ejecutamiento de ellos, es Ramfis, el hijo de Trujillo. En el capítulo 22 se transporta el cuerpo de Trujillo y se hace una alianza con la esposa de Trujillo porque sabíamos que la esposa de Trujillo transfería dinero y malgastaba también el dinero. Ramfis amenaza a Balaguer y a pesar de todo eso, no cede y hace que Ramfis devuelva las tierras hacia el gobierno. Balaguer señala 2 portaaviones de los Estados Unidos. Entonces los hijos de Trujillo, ¿qué hacen? Deciden desaparecer y él libera a todos los presos públicos. En el capítulo 23, Inver se entera de que han detenido a su primo, entonces él lo ayuda a que vaya a casa de un diplomático italiano y descubre que su esposa había estado en la cárcel y las torturas que hizo Ramfis después de la huida de los hermanos Trujillo, él regresa a su casa, pues, ¿no? Y en el capítulo 24 se cuenta, Urania le sigue contando en la reunión familiar, la velada, dice que ella llegó y el general Trujillo le dio de tomar whisky, un trago, no me acuerdo el nombre, no sé si es whisky o coñac, pero ella tomó y ella pensaba que iba a ser una simple fiesta, ¿no? Pero al llegar ahí vio que no había ninguna fiesta y se dio cuenta del principal objetivo. Mientras bailan, Trujillo le recita un poema de Neruda. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Cuando llegó a la boca, su mano se movió a la cara y la besó. Pero él dice que le dice, belleza, no sabes besar. Y Urania describe a Trujillo con su boca, la boca de víbora, le dice que metía en su boca de víbora porque ella no sabía besar. También se queda impactada por el suceso, ella no se movía, se quedaba inmóvil ante lo que pasaba. La verdad es que fue muy triste esa parte. Ella cuenta también que Trujillo la sentó al borde de la cama, que le besó los pies y o sea, le tocaba por todo el cuerpo, le besaba por todo el cuerpo y le dice, aún eres una virgen. Y eso le gustaba a Trujillo, le atraía. Le dijo una palabra vulgar que no puedo repetir en el video. Em, Después de eso la besó, pero el miembro de Trujillo no respondía y eso hizo que Trujillo se frustrara y se pusiera a llorar al costado de Urania. Al ver esto, Urania dijo que era un milagro que él no le hubiera matado porque lo vio tan vulnerable, pero después él em,
desató toda su furia y le dijo, tú no vas a salir de acá virgen. O sea, él amenazó y le dijo que de ahí no iba a salir virgen. Entonces, ¿qué hizo él? Con sus dedos, introdujo sus dedos al miembro de Urania, entonces, es donde ella perdió la virginidad y pues, fue ultrajada psicológicamente, ¿no? Desde ese entonces le cuenta a su tía que no quiso casarse, que si no fuera por las monjas, ella no sabría lo que hubiera hecho porque de regreso a casa cuando pasó todo ese suceso tan atroz, ella regresó, pero ya no regresó a su casa, sino al convento y las monjas le brindaron ese refugio, pues, ¿no? Ella le cuenta así, su tía le dice que no siga, que basta, a lo cual su sobrina lo abraza y le dice que todo ya ha pasado y Urania decide retirarse y pues al final es que ella regresa al hotel y organiza sus maletas para regresarse a la República, perdón, a los Estados Unidos.